Hemos estado hablando sobre Rato, porque son los titulares de los dos periódicos, pero yo sé que tú lo conoces muy bien y que tienes muchas cosas que decir sobre esto. Así que cuando quieras puedes empezar. Voy a empezar por un tema que yo creo que no lo han comentado los medios, básicamente porque la gente tiene muy mala memoria y algunos no lo conocen. A pesar de lo que está ocurriendo ahora mismo, a Rato le siguen presentando como un hombre que hizo una gestión económica maravillosa. Y ahí es donde quiero entrar. Y esto no lo estoy diciendo ahora o otro pasado, es que esto lo he dicho yo desde el año 2000-2001, lo vengo diciendo siempre que he tenido ocasión, de que Rato es un auténtico desastre y que ha sido un auténtico desastre en todo. Me explico. Es lo primero que querría desmontar con vuestro permiso. La falacia increíble de que este indocumentado y este corrupto ha sido un buen ministro de Economía. Para empezar, el señor Rato arregla las cuentas públicas de la manera más desfavorable que se puede imaginar para los intereses españoles. ¿Cómo arregla el señor Rato el déficit y la deuda para poder entrar en la eurozona? Pues muy sencillo. Este corrupto lo que hace es vender a precio de saldo a los oligarcas españoles, fundamentalmente a los oligarcas catalanes, las empresas públicas españolas. Antes de que este señor en mala hora se hiciera cargo del Ministerio de Economía, España tenía un sector público gigantesco, muy bien gestionado, en general, yo diría que casi de tipo Francia, y con un valor incalculable de los activos que poseía en el sector petrolero, en el sector gasista, en el sector eléctrico, en las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué hace este tío? Pues este tío lo que coge es que malvende a precio de saldo todos los monopolios energéticos y de telecomunicaciones que tenía España a unos oligarcas, amiguetes suyos, y como consecuencia de este río de dinero, que a pesar de venderlo a precio de saldo, entra en las arcas españolas, consigue sanear momentáneamente las cuentas públicas para entrar en la eurozona. Aquí tengo que decir dos cosas. Esto es justo lo contrario de lo que ha hecho Grecia. Grecia tiene un sector público no tan importante como el que tenía España, pero suficientemente importante, cuyo valor se estima en 300.000 millones de euros, y ni se les ha pasado por la mente a los griegos el vender eso para poder pagar sus deudas. Y Rato no es que lo vendió, es que lo regaló. Bueno, aquí hay un dato que la verdad es que esto, quien tenga que investigarlo, debería hacerlo muy, muy a fondo. Rato, en aquella época, recibió toda una serie de préstamos de instituciones financieras y, bueno, parece ser que luego esos préstamos tuvieron quitas muy importantes. Entonces, sería esencial el conocer qué bancos le hicieron esos préstamos importantes a este señor o a empresas relacionadas con él o con su familia y qué quitas se realizaron y por qué. Y luego después cruzar esos datos con quiénes fueron aquellos oligarcas del sector financiero y del sector industrial que recibieron los activos públicos financiados con el ahorro de los españoles durante 60 o 70 años, que este insensato mal vendió para poder sanear las cuentas públicas temporalmente y entrar en el euro. Esta es la primera afirmación que tengo que realizar. Pongo un ejemplo muy concreto. En un momento determinado de su etapa, se concursan en España las licencias UMTS de telefonía, que en toda Europa se estaban concursando y que se sacaron a subasta, y como consecuencia de ello ingresaron una cantidad gigantesca de dinero los distintos gobiernos. Alemania, Francia, Gran Bretaña. ¿Qué hizo este personaje? Le cedió las licencias UMTS a unas empresas muy concretas, fundamentalmente Telefónica, a precio de saldo. Y para cuantificar lo que significa precio de saldo, la 10ª parte, queridos amigos, querido Antonio, de lo que estas licencias fueron pagadas por los distintos operadores en los grandes países europeos. Esto provocó una pelea brutal en el Consejo de Ministros con Álvarez Cascos, que se oponía a que este insensato cediera las licencias a precio de saldo, y el tema lo zanjó el señor Aznar a favor de Rato. O sea, todo hay que decir, porque ahora se está diciendo que si
Aznar sabía o dejaba de saber. No, Aznar apoyó a Rato a muerte. Bueno, esta es la primera cuestión. Una segunda cuestión, que esa la viví en primera persona, avalando de un lado lo que he dicho antes. Yo era entonces consejero delegado de Cansa y que era la administradora, no era la propietaria de los bienes públicos que pertenecían al Ministerio de Hacienda, es decir, pertenecían a la Dirección General del Patrimonio y la Renta de Petróleo. Es decir, todos los activos que Cansa tenía, que eran muchísimos, de estaciones de servicio, redes logísticas, refinerías, etcétera, o participaciones en refinerías, no pertenecían a Cansa, de la que yo era consejero delegado, sino que pertenecían a el patrimonio del Estado, que dependía de Hacienda. Bien, estas instalaciones fueron vendidas a las refinerías nacionales, que eran básicamente Repsol y Cepsa, y BP en pequeña cantidad, en proporción a la cuota de mercado que tenía cada una, por la 10ª parte de su valor. En concreto, se vendieron por 100.000 millones de pesetas, cuando aquello valía en aquel momento 1 billón de pesetas. Yo me harté de explicar que aquello valía mucho más y no sirvió absolutamente de nada. Bien. Pero es que luego el señor Rato, ¿qué es lo que hizo? Le vende los monopolios a los oligarcas de este país. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estos tíos pasan a funcionar con estos monopolios de un sistema de precios administrados, que era lo lógico en una situación de monopolio, a precios libres, con lo cual suben los precios de una manera brutal. Entonces, las peleas fueron tan grandes que este señor se vio obligado en el año 2000 a sacar una ley de intensificación de la competencia, que es que no tienen vergüenza estos tíos. Utilizan las palabras justo en el sentido contrario al que estas palabras tienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta ley de intensificación de la competencia, que era precisamente para evitar los abusos que se estaban produciendo por parte de los oligarcas que habían recibido a precio de saldo los activos del Estado, en este caso en el sector energético fundamentalmente, petróleo, gas y electricidad, para entendernos, resulta que saca la ley y en aquel momento yo estaba muy activo dentro del tema y, oh maravilla, resulta, Antonio, que la ley de intensificación de la competencia la redactan nada más y nada menos que los oligopolistas. Pero si eso es la norma, Roberto, que esa es la norma. ¿Qué? Si eso ha pasado siempre. La norma, bueno, será la norma, pero en por todos eso, los sectores, ya sabes, que meten a la gente en la cárcel. Te estoy diciendo, país. Roberto, digo que este Parlamento, todas las cuestiones que ellos ignoran los diputados, las leyes las preparan los beneficiarios, los oligarcas, las secretarías técnicas tienen sus abogados y se la presentan al gobierno de turno y la acepta tranquilamente. Y quien lo redacta es como tú dices, los beneficiarios son los que preparan las leyes. Bueno, yo la verdad es que en aquel momento mi indignación subió a las estrellas. Porque era un novato, sí, efectivamente, era un pardillo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El resultado de todo esto, señoras y señores, querido Antonio, es que tenemos la electricidad, el gas y los productos petrolíferos antes de impuestos al nivel más alto de toda Europa. En el caso de algunos de ellos, como el gas o la electricidad, estamos en el doble de nuestros principales competidores. Esto fue consecuencia, después han pasado muchos años, han pasado 30 y tantos años y por lo tanto lo podrían haber cambiado los gobiernos siguientes, pero no lo hicieron. Es decir, aquello se quedó como una roca firme en la legislación española y permitió el abuso sistemático de posición dominante por parte de los monopolios energéticos y de telecomunicaciones. Bueno, esto nos lo debieron Rato. Y por último, tengo que decir la otra gran disparate de Rato y de Aznar, en este caso concreto. Ellos estaban decididos a entrar en la eurozona de la misma manera, hay que decirlo, que Felipe González estaba decidido a entrar en la Comunidad Económica Europea a costa de lo que fuera. Sí. Felipe González, y en la OTAN. Felipe González se cargó la industria, se cargó la agricultura, se cargó todo lo que se hubo que cargar, destruyó la industria española para poder ser admitido en la Comunidad Económica Europea y recibir el marchamo de demócrata. Porque querían, a partir de entonces, ¿sabe el discurso de ellos entonces? Era la homologación del Partido Socialista. Ese era el tema. Había que homologarse con Europa y para eso se vendía de saldo a España para que los partidos fueran homologados. Y se entregó a Europa, desde entonces se le son entregó ellos todo el los patrimonio. únicos que piden carnet de democracia en España. Ellos son homologados
sacrificando la economía española y la agricultura, la industria, la pesca y todas las industrias de las que tú estás hablando. Porque eso lo he vivido yo muy directamente. No pues tanto. Eso fue así, como muy bien sabes. Bueno, pues en la eurozona fue exactamente lo mismo. La eurozona, estos tíos, y cuando digo tíos me estoy refiriendo a Aznar, a este corrupto. Digo corrupto porque tú me has dicho que como aquí no estamos en un juicio, no hace falta decir presunto. Desde luego que no. Sí, señor, no hay que decirlo. Vale, pues entonces si no hay que decirlo no lo digo. No, hombre, no. Bien. Claro. Bien, a lo que voy. Oye, si luego después me demandan contra esto, espero que me defiendas en los tribunales. Te echaré una mano al cuello. Muy bien, bueno, a lo que voy. Estos dos señores ni siquiera se molestaron en hacer un mínimo estudio de las ventajas y los inconvenientes que tenía la entrada de España en la eurozona. Y fíjate que en aquella época se conocía perfectamente un estudio que había hecho en los años 60 el profesor norteamericano Robert Mundell, ¿sí?, sobre las ventajas e inconvenientes de integrarse en un área monetaria común. Sí. Por lo tanto, quiero decir que desde un punto de vista teórico-práctico, de alguna manera, eran conocidos por los economistas del momento perfectamente qué ventajas y qué inconvenientes podía tener un país que entrara en una zona más monetaria amplia. común. Y ten en cuenta que el Tratado de Roma es del 56. Sí, pero no estoy hablando del Tratado de Roma. El ya Tratado lo sé de Roma que no. Es el tratado que pone en marcha la Comunidad Económica Europea. Pero que ya hay, ya hay una zona. Había una unión monetaria. Pero hay ya una zona mayor. No, me estoy refiriendo a la entrada en la eurozona. Sí. Cuando se crea la eurozona, se crea el euro y, bueno, se está creando la eurozona y España quiere entrar ahí como socio fundador. Eso es. Pero te decía Bien. que si Entonces, la zona común del Tratado de Mercado Común era imposible, que ese fue el presupuesto que incidió. No entiendo lo que quieres decir. Sí, quiero decir que el Tratado de Roma era el presupuesto sobre el que luego vino a montarse la eurozona. Sin ese presupuesto tenía que haberse inventado otra cosa. No, por supuesto, eso forma parte de un desarrollo, pero esto era un salto cualitativo. Esto no era ya un desarrollo, esto era ya un salto cualitativo porque era pasar de una zona de comercio libre a una zona de moneda única. Sí. Y esto es un bicho de otro pelaje, porque ahí tú perdías la política monetaria y por lo tanto la posibilidad de devaluar o revaluar la moneda y defenderte de los ataques de los demás. Claro. O sea, de tal manera que tú lo único que dejaste con la posibilidad es bajar los salarios a la gente, que es justo lo que han hecho estos miserables. Claro. Pero bien, lo que sí quiero decir es que en aquel momento era muy claro, y muchos lo escribimos, un servidor desde luego, hasta desgañitarse, de que era un error entrar en la eurozona, porque aquello favorecía esencialmente a Alemania y a nosotros nos perjudicaba gravísimamente. Bueno, estos tíos, vamos, es que ni se lo pensaron, ni siquiera tuvieron la decencia de hacer un documento, aunque fuera falso, como había hecho, además en esto Rato era un experto, porque ya había hecho la ley de intensificación de la competencia, por lo tanto, podría haber encargado un estudio, incluso a una entidad internacional, para cubrirse mejor, en la cual se demostrara que era chollo entrar en la zona euro. Bien, pues ni se molestaron, no hicieron ni un papel. Dijeron, entraron porque había que entrar, punto, sin analizarlo. Ya ni se molestaban en explicar el tema a los españoles. Bueno, las consecuencias son las que tenemos ahora. Un desastre total, al principio, porque claro, todo el tema de la burbuja inmobiliaria y todo lo demás ha sido consecuencia del río de dinero que entró en España. Al estar dentro de la zona euro, las cajas alemanas, francesas y holandesas tenían un exceso de liquidez, España no la tenía, nos la prestaban sin mirar a ningún lado y pasó lo que pasó. El Banco de España no hizo sus deberes y el gobierno no hicieron sus deberes, sino todo lo contrario. Bueno, y tengo que decir una última cosa. Había una persona, un personaje verdaderamente señero en aquellos momentos, que era el jefe de la Oficina Económica de Presidencia, que se opuso a todo esto y que consideraba que Rato era un inútil total y absoluto. Estoy hablando de Pepe Barea. Barea era sí, lo recuerdo muy bien. Un referente increíble. Yo tenía mucha relación con él por toda una serie de razones. Era un hombre competente. Bueno, entre otras razones habíamos estado juntos en Enagas. No, yo tengo muy... A pesar de que yo, a pesar de que no he tenido simpatías por ninguna autoridad desde la transición para acá, respeté a Barea. Barea era un hombre respetado, respetable y muy, muy serio. Y yo tenía mucha amistad con él. Bueno, pues Barea, que ha muerto no hace mucho, sí,
despreciaba total y absolutamente a Rodrigo Rato, cuando estaba en la cima de las estrellas. Y luego termino con una cosa, porque ahora están diciendo, lo cual tiene guasa, que Aznar era muy listo, y claro que Aznar sabía que este tío era un golfo y un corrupto y un inepto. Oye, todo el mundo es listo para para por algo. eso no le hizo presidente del gobierno, y lo hizo al otro inútil, al registrador de la propiedad. El presidente del gobierno más inculto de toda Europa. ¿Aznar? Bien. ¿O Rajoy? De Occidente. Rajoy, sí. Rajoy. Pero es mentira, es decir, porque es total y absolutamente falso. Aznar pensaba que este tío era la mondalironda y no lo nombró por las razones que fueran, que no las conozco, pero desde luego no fue por eso. ¿Por qué hago esta afirmación? Y la hago de forma rotunda. Porque la demostración está ahí. Inmediatamente después, gracias a la enorme amistad que tenía, y supongo que sigue teniendo, con George Bush, consiguió que George Bush presionara, porque son los que mandan en el Fondo Monetario Internacional, sí, nombrara a este irresponsable director del Fondo Monetario Internacional. Fíjate, Roberto, acercándonos al final, fíjate que yo he hecho una semblanza diciendo que el Fondo Monetario Internacional ha estado dirigido últimamente por 3 personas, que por un lado está el Strauss-Kahn, y he dicho que es el campeón del acoso sexual y de la explotación de las prostitutas en los hoteles. Luego está Rato, que ya se sabe lo que es, y luego Christine Lagarde, que ha sido cómplice, o al menos está complicada seriamente, con el corrupto Bernard Tapie, que fue presidente del Club de Fútbol de Marsella, con un préstamo extraordinario en el que está implicado, y está en un juicio donde está procesada y en un peligro importante de ser condenada. Christine Lagarde, ese es el Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, es que manda narices. Oye, Roberto, yo te quería hacer te quería hacer una pregunta. ¿Tú sabes por casualidad cuál fue el motivo de por qué dejó el cargo en el FMI? ¿El Rato? Bueno, vamos a ver, yo no tengo pruebas. Lo que a mí me han dicho, pero yo no tengo pruebas, que le echaron por corrupto. Él hacía viajes, no justificaba gastos y, bueno, era la... Pero que se digamos, fue, una mezcla que de se fue corrupción para que e no lo echaran. Que se fue para que no lo echaran. Se fue él, dimitió. Que fue para que no lo echaran. No, usted perdone. Estoy preguntándote... No. A él le dijeron que se tenía que ir y le dieron una salida digna. Pues ya está, ahora me entero. Y se ha terminado. Eso es como cuando Hitler le mandó una pistola a Pascal Rommel para que se pegara un tiro. Y entonces Rommel se suicidó y luego le hicieron un entierro de primera división. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Servata distantia. A este señor le dijeron: usted no puede continuar aquí porque usted es un inepto y un presunto y un corrupto. Y entonces usted dimite y todos están contentos con esto. De esta manera, además, usted tiene un chollo impresionante porque vamos a garantizarle un plan de pensiones del copón y punto pelota. Muy bien. Bueno, sí tengo que decir una última cosa, que es absolutamente vergonzoso, porque no se puede denominar de otra manera, cómo ante este tsunami de corrupción el PP y el PSOE siguen incluyendo. Primero, no reaccionan en absoluto, van arrastrando los pies, van protegiendo a la gente y lo que ya es el colmo de los colmos, en las listas que han presentado para los ayuntamientos y las comunidades autónomas han incluido a los corruptos que les ha dado la gana. Y por señalar con el dedo, doña Cristina Cifuentes ha encargado nada más y nada menos del programa que ella llama de regeneración, transparencia y tolerancia cero con la corrupción al mayor presunto corrupto del que estaba en el ayuntamiento y que Esperanza Aguirre no había querido meterle. Y un amigo mío que habló con ella dice: pero Cristina, ¿cómo has metido a esta persona? Que era una persona que, bueno, primero, está denunciado por manos limpias por una presunta trama corrupta de licencias municipales con el pequeño Nicolás, trama corrupta que ha sido admitida por el juez, y que por lo tanto, supongo, aunque eso lo sabes tú mejor que yo, en un momento u otro tendrá que ir a declarar, luego le imputarán o no le imputarán, pero bueno, de momento está denunciado y admitido a trámite. ¿Y cómo se llama? Y luego era una persona... ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Bueno, prefiero no decir el nombre de acuerdo. ahora mismo. Dejémoslo. Y luego después es una persona que todos los contratos que tenía que conceder los troceaba
en cantidades Sí. menores de 18.000 euros para mí, poder adjudicarlos a dedo. sí. Lo cual ya puede suponer cómo huele el tema. Hombre, claro. Y bueno, ha sido acusado por la oposición repetidamente. Bueno, pues perdón. No, está bien que Cristina ha nombrado a un corrupto, pero es que Cristina le ha nombrado, bueno, a una persona con estos antecedentes, Sí. Y cuando un amigo mío la llama y Sí. le dice, pero Cristina, ¿pero cómo ¿Qué has has hecho? nombrado a esta persona? Y le dice, es que me había hecho un favor muy grande y yo tenía que pagar. Bueno, eso me lo habías contado. Sí, ya Me te lo lo había y me contado, hizo mucha claro. gracia. Esto es que para Cristina Cifuentes, que pretende ser nada más y nada menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, los cargos políticos se compran y se venden, Sí. como si fueran chuches pero no en tiene el, por qué, no en tiene el kiosco. que no tiene por qué extrañarnos esos hábitos de nombrar a un ladrón para que sean guardianes de los bancos para que no roben a otros, porque el ladrón tiene más conocimientos para vigilar las corrupciones y Ya, a pero cambio, que esto no va- a esto no cambio de que funciona lo así. dejen Esto robar no a él. funciona así. Yo te lo digo por lo contrario. Si este señor troceaba los contratos para poder adjudicarlos a dedo, ¿qué va a pasar si mañana doña Cristina, no lo quiera Dios, llega a ser presidente de la Comunidad de Madrid y le da a este y tío por un qué no puesto lo como quiera que tenía Dios? ganados, donde estamos hablando de dinero de verdad, no de chorradas? Bueno, Pues tú verás, pero bueno, te dejo a ti que comentes lo que significa esto, que doña Cristina Cifuentes considere que un favor que le debe a un amigo lo tiene que pagar encargándole, convirtiendo prácticamente en su mano derecha a una persona oscura total. porque ella tiene la imprudencia de decir la verdad, pero yo no sé el porcentaje porque no hay estadísticas, pero de todos los nombramientos a dedo que se producen en España, por lo menos la mitad se deben a pagar un favor. De todo. Es que es el sistema. Bueno, muy bien. pero entonces tú no puedes ir de digna diciendo que vas a regenerar y que tolerancia cero con la corrupción. Eso no lo puedes decir. ¿Qué te crees tú eso? Eso es lo que dicen todos. Todos, cuanto más corruptos, más sermón tienen. Un sermón como un cura. ¿Y cómo son luego? Corruptos hasta la médula. Y no paran de sermonear. No, hombre, si todo es cinismo. Cinismo total, hombre. Cinismo total. Ya ha desaparecido la hipocresía. Porque la hipocresía, por lo menos, era el homenaje que rinde el vicio a la virtud. Eso algo es. Pero el cinismo, por Dios, esos son estos cínicos.